Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 322, El verdadero poder, bonus. Monstruo M. La voz de Carrión tembló. ¿Qué estaba viendo? Esa mujer, con un simple movimiento de su mano, desató un ataque a la par con su cañón de partículas bestiales. Todavía no hay magículas. No era una habilidad, no era una explosión comprimida de magículas, era pura fuerza física. Comillas, ¿cómo es posible algo así? Destruir una montaña con tanta ligereza. Incluso alguien tan orgulloso como Carrion tuvo que agachar la cabeza. Esto era algo contra lo que no podía ganar. Si todos los verdaderos señores demonio despertados fueran así. Entonces, su supuesto estatus de señor demonio era una completa farsa. Empiezo a dudar de algo. Carrion murmuró, comillas, ¿estás, tal vez aquí solo para presumir? Estúpido. Frey puso los ojos en blanco, sin poder articular palabra. Comillas, ¿crees que tengo tanto tiempo libre? Comillas, ¿crees que me arriesgaría a exponer mías bajo la manga y mi información confidencial solo para jugar contigo? Entonces, no creas que tu hermana mayor se está quedando con todas las cosas buenas. Esta vez, te he traído una gran oportunidad. Tras aquella paliza, Frey había tomado completamente la iniciativa en la conversación. En el caso de alguien como Carrion, si no le hacías entrar en razón a golpes antes, no te escucharía ni una palabra. ¿Comillas oportunidad? Carrion ni se molestó en corregirla por llamarse a sí misma su hermana mayor. Al fin y al cabo, él era menor que ella, y que si eso hacía feliz a la anciana. Tengo la sensación de que estás pensando algo grosero. La intuición de Frey era aguda, y asustó a Carrion lo suficiente como para que le entrara un sudor frío. Está mal. Definitivamente es un malentendido. Hablemos de, sí, la oportunidad. HMPH. Frey resopló, pero esta vez lo dejó ir. Aún necesitaría la ayuda de ese hombre imprudente en el futuro. Comillas, ¿crees que hay mucha diferencia entre nuestras aptitudes? Sinceramente, tu talento es incluso mayor que el mío. Antes de que Carrion pudiera responder, Frey dio el veredicto ella misma. Pero ahora he obtenido este tipo de fuerza. ¿No tienes curiosidad por saber cómo? Comillas, ¿esta es la oportunidad de la que estás hablando? Sí. En ese momento, Frey finalmente reveló su secreto. Me he sometido a un señor. Carrion no esperaba nada parecido. No esperaba que ella dijera eso. Comillas, una mujer como usted, inclinándose ante alguien más. Carrion murmuró, así que viniste a mí porque. Así es. Frey asintió, tengo la intención de presentarte a ese señor. Carrion jamás había oído a nadie describir el acto de arrodillarse con tanta elegancia. Pero por muy bien que sonara, seguía siendo su misión. Si dices que necesitas tiempo para pensar, te mataré a golpes. El tono de Frey se tornó repentinamente frío. Para darle a Carrion esta oportunidad, había presionado mucho, había persuadido a Artoria y a la Emperatriz de las Nieves, e incluso le había dicho a Rin todo tipo de halagos sobre Carrion. Después de haber llegado tan lejos, si este idiota todavía intentaba hacerse el difícil, Frey le rompería las piernas y lo arrojaría personalmente delante de Rin. Eso sí que sería una broma de verdad. Comillas, trago. Los instintos de Carrion le gritaban. Definitivamente no podía provocar a Frey en ese momento. Ella podría matarlo. Es decir. Carrion no dudaba de Frey. Se conocían desde hacía cientos de años. Ambos se habían convertido en señores demonio. Frey no intentaría montar una estafa piramidal ni utilizarlo para inflar sus cifras. Si ella acudía a él, significaba que ya había decidido que seguir a ese señor era la decisión correcta. En términos de inteligencia, 10 como él no podrían igualar a un solo Frey. De acuerdo, acepto. Carrion asintió, pero antes, tengo dos preguntas que me gustaría que me respondieran. Hablar. Primera pregunta. Carrion controló sus emociones y preguntó, comparado contigo, ¿cuán fuerte es la persona a la que voy a servir? Su forma de expresarse fue un tanto indirecta, pero el significado era claro. Quería saber cuán fuerte era realmente Rin. Frey frunció ligeramente el ceño. Ese tipo de pregunta rozaba lo prohibido. Contestar significaba hablar a espaldas de Rin. También podría considerarse una filtración de información confidencial. Normalmente, ella no podría responder.
Sin embargo, Rin estaba claramente vigilando todo y ya le había concedido el derecho a revelar ciertas cosas. ¿Realmente sabes cómo causarme problemas? Frey negó con la cabeza y dijo, entrometerse en el poder de nuestro señor es un gran tabú. Entonces. Carrion estaba a punto de retirarse cuando Frey añadió de repente, sin embargo, Rin, Sama ya ha perdonado tu grosería. Comillas Rin, Sama. Sí, ese es el nombre venerado de mi maestro, y también aquel a quien servirás en el futuro. Carrion quería decir que nunca antes había oído ese nombre. Pero al ver la mirada seria de Frey, se acobardó. El poder de Rin, Sama está mucho más allá de lo que puedo comprender. Incluso el poder que poseo actualmente es un regalo suyo. Comillas, ¿entiendes lo que quiero decir? Frey dijo con seriedad, elevar a alguien como yo, un simple señor demonio, de 400.000 magícules a 3,1 millones. Eso es solo una parte de lo que ha hecho Rin, Sama. Comillas, ¿te refieres incluso a esa increíble fuerza física de antes? Sí. Frey asintió, eso, y mi habilidad definitiva. Habilidad definitiva. Carrión cerró los ojos, respiró hondo y dijo, lo entiendo. Entonces, la última pregunta. Comillas, ¿me permites presenciar tu habilidad definitiva? Comillas MMM. En comparación con la anterior, esta pregunta no le preocupó en absoluto a Frey. Como desees. La reina del cielo sonrió y levantó lentamente la mano. Auge. Comillas, ¿qué es esto? Carrión bajó la mirada conmocionado. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, las montañas se agrietaron, la tierra se abrió. Piedras y ríos flotaban en el aire, atraídos hacia arriba por una fuerza invisible. La escena recordaba a la fruta flotante de One Piece. Pero a diferencia de la fruta flotante, floante, el control de Frey era sencillo y perfecto. No era necesario el contacto físico, no había restricciones para los objetos inanimados. Mi habilidad definitiva se llama Señor del Cielo Horus. ¿Comillas Señor del Cielo? Sí. Frey giró la palma de la mano, moviendo los dedos con la misma elegancia como si estuviera pulsando las cuerdas de una cítara. Bajo su control, las rocas se desintegraban en partículas de polvo. Pero ese no fue el final. El agua, el aire, los árboles e incluso varios animales, todo desmantelado y reconstruido según su voluntad. Continuará. Capítulo 323, Antecedentes. Mi Señor del Cielo puede controlar todo lo que hay en el cielo. Entonces la pregunta es, ¿qué es el cielo? A mis ojos, incluso esta tierra flota sobre el vacío. Por lo tanto, no existía tal cosa como una tierra verdaderamente absoluta. Todo lo que Frey veía era un sujeto bajo el dominio de su habilidad suprema, el Señor del Cielo Horus. El cielo no era solo viento, era una dirección, una perspectiva, un concepto relativo. Las habilidades definitivas eran las mismas. Sus descripciones pueden sonar sencillas, como señor de algo, pero su poder dependía enteramente de quien las empuñara. Comillas como esto. Bajo el mando de Frey, realmente parecía que todo el cielo estaba bajo su dominio. Las rocas y la tierra se reagruparon formando una enorme montaña, y luego, bajo su control, se transformaron en un asteroide de decenas de kilómetros de largo. Lo que más asombró a Carrion fue que este asteroide tenía ríos caudalosos, praderas, bosques e incluso una pequeña ciudad perfectamente construida. ¡Zas! El asteroide se desintegró rápidamente en innumerables partículas, que luego regresaron a sus lugares de origen. Las montañas se reformaron, los ríos volvieron a fluir e incluso los animales y las plantas que habían sido arrasados regresaron a sus lugares de origen, restaurados por el control de Frey. Este es mi Señor del Cielo Horus. Al igual que Horus era conocido principalmente por su ojo que todo lo ve, al adquirir esta habilidad definitiva, Frey también obtuvo aterradoras habilidades de cálculo y un dominio total sobre las magículas. Tierra y piedra visibles, truenos y tormentas invisibles, incluso la luz. Como si respondiera a la voluntad de Frey, la luz circundante se distorsionó, una masa de nubes oscuras cubrió el sol, y una doble capa de oscuridad envolvió el mundo. En ese momento, a los ojos de Carrion, Frey ya no era solo un señor demonio. Era como una diosa de la destrucción. Incluso después de que terminara la demostración, Carrion seguía mirando fijamente al cielo con la mirada perdida. Ahora, dame tu respuesta. Comillas, de verdad necesito pensarlo. Carrion estaba completamente acorralado. Primero, Frey lo golpeó hasta dejarlo inconsciente, obligándolo a enfrentarse a la brutal realidad. Ríndete o muere. Carrion no tuvo otra opción desde el principio.
Y la aterradora demostración física y el poder abrumador que le siguió no fueron más que las zanahorias que le pusieron delante, destinadas a mostrarle los beneficios de someterse a Rin. No soy tan tonto como para no ver lo que tengo delante. Tienes razón, esta es una oportunidad única en la vida, si la pierdo, me arrepentiré para siempre. Al final, todo dependía de la actitud de Rin. ¿Aceptaría la lealtad de Carrion? ¿Le brindaría a Carrion el mismo nivel de atención y poder que a Frey? Así es el mundo ahí fuera, es terriblemente vasto. ¿Desde cuándo el orgulloso y seguro Rey León empezó a preocuparse por si alguien lo aceptaría? Bien hecho, Frey. Comillas OMS. Carrion se sobresaltó al oír la voz repentina. Se giró hacia Frey, solo para verla haciendo una reverencia respetuosa ante un hombre. Esa postura respetuosa, Carrion nunca la había visto hacer algo así antes. Comillas, ¿no es este el leoncito del juego de Wii Rudra? Belzar descendió junto a Rin. Tenía curiosidad por saber a quién pensaba reclutar Rin, así que se trataba de Carrion. ¿Eres? Carrion sintió que Belzard le resultaba familiar, pero no pudo ubicarla de inmediato. En cuanto al juego que mencionó Belzard, Carrion no tenía ni idea. Aún así, presentía que no era el momento de pensar en cosas que no tenían nada que ver. Comillas claro, eres la mujer que está al lado del emperador oscuro. De repente, lo entendí. Lo recordaba. Hacía mucho tiempo, durante un banquete del señor demonio, Gui había traído a Belzard consigo. En aquel entonces no le había prestado mucha atención. Jamás espero volver a verla así, de pie junto a Rin. ¿Me reconociste? Belzar saludó con la mano despreocupadamente. Pero no me malinterpreten, ya no tengo nada que ver con Gui. Aunque aún mantenían una buena relación, Belzard ya se había entregado por completo a Rin. Gui y Belzard no tenían ese tipo de relación. Lo que quería decir era simple, Rin no tenía ninguna relación con Gui, no era de los suyos. Comillas, entonces, ¿quién eres exactamente? Permítanme presentarlos. Rin dijo, esta es Belzar, hermana menor del rey dragón estelar, antaño un dragón verdadero, ahora es el dios dragón de hielo blanco. La avalancha de títulos hizo que la mente de Carrion se quedara en blanco. ¿Hermana del rey dragón estelar? ¿Un verdadero dragón? Dios dragón de hielo blanco. Carrion ya había dado por sentado que cualquiera que caminara con Gui no sería una persona común y corriente. Pero esta identidad, ¿no era un poco aterradora? Incluso Beldora por sí sola bastaba para provocar escalofríos en Carrion. Y ahora había alguien aún más aterrador. Olvidaste la parte más importante. Belzar sonrió y abrazó el brazo de Rin, declarándolo claramente, ahora pertenezco a mi hermano Rin. Carrion no supo cómo responder. La audaz afirmación de Belzard también dejó a Rin sin palabras. Intentó apartar el brazo, pero Belzard lo sujetó con fuerza. En cualquier caso, acepto su lealtad. Y no se preocupen, nunca maltrato a quienes se rinden sinceramente. Rin añadió, los hombres bestia que enviaste al bosque están a salvo, actualmente son huéspedes en mi ciudad. Comillas, ¿en realidad? Los ojos de Carrion se iluminaron. Muchas gracias, Lord Rin. Disculpen mis preguntas anteriores, simplemente me inquietaban los cambios repentinos en el bosque. Ningún problema. Rin comprendió los pensamientos de Carrion. Lo único que siempre quiso fue la actitud de alguien. En cuanto a necios arrogantes como el reino de Falmut, no le importaba eliminarlos en el acto, no tenía paciencia para ese tipo de gente. Pero alguien con visión era otra historia. Siempre y cuando no se pasaran de la raya ni sobrepasaran los límites de Rin, él estaba más que dispuesto a darles una oportunidad. Por supuesto, el requisito indispensable era que su carácter se mantuviera firme. Si alguien era un traidor a sus espaldas o un traidor desagradecido, Rin jamás lo aceptaría. Sí, así es, estoy hablando de ti, Yoon. Continuará. Capítulo 324, no hay de qué avergonzarse. Esta vez te has esforzado mucho, Frey. Rin elogió a Frey varias veces. Su tono era amable, completamente distinto a la marcada hostilidad de su primer encuentro. Es un honor para mí compartir vuestras cargas. Al ver a Frey así, el ojo de Carrion se contrajo incontrolablemente. De no ser por el contexto inapropiado, habría soltado, ¿por qué te pones tan seria, vieja? Comillas HM. De repente, Frey le lanzó una mirada de reojo. En ese instante, Carrion sintió como si hubiera caído en una bodega de hielo. Se quedó en blanco y rápidamente se recompuso, pensando, la intuición femenina es realmente aterradora. Ahora hablemos de negocios.
Rin chasqueó los dedos y teletransportó instantáneamente a todos al palacio de Carrion. Carrion no se sorprendió. Ya había aceptado que la fuerza de Rin superaba con creces la de Frey. Así que, hacer algo así ya no era extraño. Qué raro, ni hablar. Es una locura. Él, un señor demonio con 400.000 magicules, había sido teletransportado por otra persona, completamente incapaz de resistirse, sin siquiera darse cuenta de cuándo sucedió. Tal como dijo Frey. Este tipo puede parecer joven, pero su fuerza es muchísimo mayor que la de ella. Al observar la cercanía entre Belzar y Rin, Carrion comprendió. El resultado ya estaba decidido desde el momento en que alguien capaz de someter incluso a un dragón verdadero apareció cerca de su territorio. Someterse con prontitud evitaría, como mínimo, que el reino bestia de Eurazania sufriera pérdidas innecesarias y preservaría a su pueblo. ¿Y si lo que dijo Frey era cierto? Sentarse. No, siéntate tú. Carrion miró el trono que antes le pertenecía. No era un ignorante en materia de etiqueta, especialmente con Frey lanzándole miradas de reojo constantemente. Rin no se molestó con las formalidades y, naturalmente, tomó el asiento de honor. Belzard y Frey permanecieron a su lado. No se trataba de humillar a Carrion. Un señor demonio necesitaba proyectar autoridad y presencia. Esto supuso una transferencia de poder, un cambio de identidad. Si Carrion aún no lo entendía, entonces no merecía la atención de Rin en absoluto. Por suerte, Carrion podía ser rudo, pero no era tonto. Para entonces, ya lo había entendido todo. Uno de los 10 grandes señores demonio, el rey León Carroña. Carrion se arrodilló sobre una rodilla, bajó la cabeza y declaró, comillas, estoy dispuesto a hacer que 3 millones de hombres bestia y el reino bestia de Eurazania se sometan a ti. Ah. Rin sonrió, no te arrepentirás de la decisión de hoy, Carrion. Frey. Espero sus órdenes. Explícale a Carrion las ventajas de unirse a la nación monstruo. Rin añadió, pero súbele un nivel en comparación con tu versión. Además, vuestro reino de las arpías puede fusionarse con la nación de los monstruos antes de lo previsto. Sin duda, Rin no solo estaba aumentando los beneficios para la recién incorporada Eurazania, sino que también estaba recompensando al reino de las arpías y a Frey por sus logros. Por supuesto, los beneficios eran estupendos. Pero lo que realmente sorprendió a Frey fue esa última frase de Rin. Únete a la nación monstruo. Esto significaba que Frey obtendría un puesto oficial al lado de Rin. Gracias por su generoso trato. Yo y la raza de las arpías les brindaremos aún mayor gloria. Tras finalizar su respuesta formal, Frey comenzó a explicar los supuestos beneficios para Carrion. Lo primero es el nombre. Todos los monstruos que se unan a la nación monstruosa pueden recibir un nombre de Rin. Comíllase. Carrion seguía preguntándose qué clase de recompensa había entusiasmado tanto a Frey. Pero al oír eso, quedó atónito. Comillas no. Comillas un momento. Comillas me estás diciendo, ¿que vas a nombrar a todo el mundo? Frey, ¿hablas en serio? Carrion quedó atónito. Comillas solo el reino bestia de Eurazania tiene más de 3 millones de hombres bestia. Y esa era una estimación conservadora. Ni siquiera estaba incluyendo a los otros monstruos que vivían en Eurasia. Si se incluyeran esos, la cifra superaría fácilmente los 5 millones. ¿Nombrar a 5 millones de personas? Eso era una broma, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Aunque se necesitaran solo 1000 magicules para nombrar cada uno, eso seguiría siendo 5.000 millones de magicules. 5.000 millones. ¿Acaso pensaban que las magicules eran como dinero falsificado de alguna escuela de arte donde el valor de la moneda cambiaba a diario? Esto equivalía a 5.000 millones de magicules. Se trataba de un total combinado de 10.000 carroñeros y 10.000 lanzas del rey bestia. Y eso sin incluir a los monstruos de rango B o rango A. Si se tuvieran en cuenta, el consumo de magicules superaría fácilmente los 10.000 millones. Carrion, no uses tu ignorancia para juzgar el mundo en el que vive Rin, Sama. La respuesta de Frey fue aún más impactante, y no se trata solo de nombrar a millones de monstruos. No olviden tampoco a los ciudadanos de mi reino de las arpías. ¿Cuántos monstruos serían Eurasia más el reino de las arpías? Carrion ni siquiera quería pensar en ello. Fue aterrador. Olvidé presentarme. Rin, sentado en el trono que una vez perteneció a Carrion, levantó lentamente la mano. En la palma de su mano, una galaxia giraba, revelando una escena que parecía un universo en miniatura. Rin no dijo ni una palabra. Pero ese silencio por sí solo provocó una oleada de conmoción en Carrion.
Al mismo tiempo, la mente de Carrion iba a 1000 por hora, llena de pensamientos sobre la verdadera identidad de Rin. Creación, dios dragón. No sabía mucho sobre el rey dragón estelar, solo que era un dios que, según se decía, había creado el cielo y la tierra. Pero ahora, frente al dios dragón en carne y hueso, Carrion finalmente comprendió el poder aterrador que se escondía en aquellas pocas palabras legendarias. Esa galaxia, es real. Lo más increíble fue que Carrion, gracias a su pura capacidad de percepción, confirmó que la galaxia no era solo una ilusión. Realmente había un mundo dentro. Y Rin podía crearlo a voluntad. El simple hecho de procesar tanta información casi provocó que el cerebro de Carrion se sobrecalentara. No es de extrañar. No es de extrañar que el viejo Frey se arrodillara tan rápidamente. Ahora que lo entendía, Carrion sintió una sincera gratitud hacia Frey. Esta mujer mayor, que lo conocía desde joven, había prosperado pero no se había olvidado de él. Una vez más, lo había animado a salir adelante. La primera vez fue cuando ella le ayudó a unirse a la conferencia de los señores demonio, convirtiéndolo en el 9º señor demonio. Esta era la segunda vez. Era difícil corresponder a ese tipo de amabilidad. El dios dragón de la creación, frente al dios creador, ¿a qué orgullo podría aferrarse él, un simple señor demonio, un simple rey bestia? Todos vivimos bajo el cielo y las estrellas. ¿Es eso algo vergonzoso? Al menos para Carrion, no fue así. Continuará. Capítulo 325, un alma con 10 veces más poder adquisitivo. Este es el primer beneficio. Rin vio que Carrion apenas se había recuperado. Guardó la galaxia que sostenía en la palma de la mano y continuó haciéndole señas a Frey. Después, te convertirás en uno de los dependientes de Rin, Sama, igual que yo. Para ser honesto, poner nombres a los monstruos fue, en última instancia, para beneficio del país y sus ciudadanos. Lo que realmente les impactó a nivel personal no fue mucho. En cambio, Frey consideraba que convertirse en uno de los dependientes de Rin era la mayor oportunidad. ¿Comillas dependiente? Carrion estaba un poco confundido. ¿Comillas qué es eso? Comillas vos. Antes de que pudiera preguntar nada más, un contrato ya se había desplegado ante Carrion. Puedes leerlo primero. Si hay algo que no entiendes o con lo que no estás satisfecho, puedes decírmelo. No te preocupes, trato bien a mis subordinados, así que no tienes por qué temer que me disguste lo que digas. Rin hablaba en serio cuando dijo eso. Someter a los subordinados era como contratar empleados. Era completamente razonable que los empleados quisieran beneficios. La única persona a la que Rin había explotado en esta vida era Rimuru. Así que podía afirmar con seguridad que, aparte de Rimuru, nadie tenía derecho a colgarlo de una farola. Ah, vale, de acuerdo. Carrion se sintió un poco halagado, pero aún así comenzó a examinar cuidadosamente el contrato de dependencia. Pronto terminó de leer el contenido. ¿Cómo decirlo? No fue demasiado duro. Por el contrario, las cláusulas tenían menos que ver con la restricción y más con la selección. Sí, una proyección. Como valores compartidos. Mira el contenido. No traicionéis a Rin, no os matéis entre vosotros, y así sucesivamente. La mayor parte se trataba simplemente de principios básicos de comportamiento. Si alguien se atrevía siquiera a cuestionar estas cosas, Carrion consideraba que esa persona era, sin duda, un ser despreciable e ingrato. No tengo preguntas. Incluso siento que estas condiciones no son nada en absoluto. Carrion habló con franqueza, lo que hizo que Rin lo mirara con más respeto. ¿Comillas es eso así? Ah, ya que me uno, naturalmente no puedo traicionar. Carrion dijo, como súbdito, uno debe, naturalmente, defender los intereses del país y no traicionar a sus camaradas. En mi opinión, si uno ni siquiera puede acatar esto, eso es una traición al camino de la lealtad y la rectitud. Rin asintió. Entonces, fírmalo. Esa era la ventaja de los valores compartidos. Rin no necesitaba explicar mucho. Así comenzó la transformación dependiente. Este poder. Carrion no se resistió, ya que había decidido unirse, no dudaría. Sin embargo, el efecto de la transformación dependiente superó con creces las expectativas de Carrion. El rápido aumento de las magículas y la transformación fundamental de su cuerpo confirmaron la veracidad de los supuestos beneficios de Frey. No, en comparación con las pocas palabras de Frey, la experiencia actual de Carrion fue aún más directa. Comillas, qué poder tan increíble y poderoso. Al finalizar la transformación dependiente, Carrion se sintió como un ser nuevo.
Apretó los puños. Un poder aterrador recorrió su cuerpo, como si un solo puñetazo pudiera arrasar todo el palacio. Como artista marcial, la fuerza de Carrion se había cultivado paso a paso. Por lo tanto, incluso con este crecimiento explosivo de poder, aún podía controlarlo a la perfección. Carrion miró a Frey y confirmó que no le había mentido. Unirse al mando de Rin no solo le dio al reino de las bestias un aliado lo suficientemente fuerte, sino que también le otorgó un poder que jamás habría imaginado. Comillas, ¿esto es lo que te hace feliz, Carrion? Rin apoyó la mejilla en el puño, mirando fijamente a Carrion. Comillas Carrion se sobresaltó. Comillas, ¿qué quieres decir? Ahora se había convertido en subordinado de Rin. A través del contrato de subordinación, podía percibir la personalidad y las emociones de Rin, y ya había adquirido una idea básica de qué clase de persona era su nuevo jefe. Su relación se había vuelto mucho más estrecha, ya no tan cautelosa como antes. Has sido un señor demonio durante 500 años, ¿no es así? A lo largo de estos años, debes haber acumulado una buena cantidad de almas. Dámelos. Rin dijo, no devolveré ningún excedente y compensaré cualquier déficit. Comillas, ¿te refieres a? Sí. Rin asintió, realizaré el ritual de despertar para ti, siempre y cuando las almas que posees valgan la pena mi esfuerzo. Comillas, tú puedes hacer algo así. Carrion estaba increíblemente emocionado. Sin dudarlo, transmitió inmediatamente todas las almas que había acumulado durante 500 años a Rin a través del corredor de almas. Eso es bastante. Rin se sorprendió un poco. Las reservas de almas de Carrion eran incluso mayores de lo que esperaba. Para que un señor demonio despierte, se requieren aproximadamente 1 millón de almas impuras. Si se utilizan almas puras, solo se necesitan unas 10.000. Sí, la diferencia es realmente así de drástica. 1. Tras despertar Justeace como señora demonio, su rey de la esperanza podía extraer 100.000 almas puras de 1 millón de almas impuras. En otras palabras, las almas que podían permitir que un señor demonio despertara, en manos de Rin, tenían 10 veces más poder adquisitivo. Las almas impuras que Carrion había acumulado a lo largo de los años ascendían a aproximadamente 200.000. Tras su purificación y refinamiento, Rin obtuvo 2 espacios para despertar. Esto no solo no es una pérdida, sino una ganancia. No creas que 200.000 almas impuras es una cantidad pequeña. Después de todo, Carrion no podía obtener almas de todas las personas que mataba. Recopilar tantos objetos a lo largo de 500 años ya era extremadamente difícil. En promedio, eso significaba que Carrion tenía que quitarle la vida personalmente a 10.000 personas al año. Como ya se ha mencionado, el reino bestia de Eurazania es un país que aboga por la paz. Además, al estar situado entre la ciudad del dragón olvidado y la nación títere de Gistave, el único medio que tenía Carrion para cosechar almas era mediante el conflicto con el señor demonio Clayman. Era imposible que Carrion atacara a sus propios ciudadanos. Matar indiscriminadamente por poder, y mucho menos coleccionar almas, podría incluso corromper la propia alma. Llegado ese punto, incluso si el ritual de despertar se iniciara con éxito, seguiría terminando en fracaso. El mejor ejemplo es Clayman de la historia original. No logró despertar, no solo no consiguió obtener una habilidad definitiva, sino que ni siquiera pudo superar el 1.000.000 de magícules. En definitiva, esto se debió a que masacró esclavos dentro de su propio país para recolectar almas, lo que resultó en una maldición sobre su propia alma. Prepárate, Carrion. Rin le entregó las 10.000 almas purificadas a Carrion, ayudándolo a iniciar el ritual de despertar del señor demonio. No me decepciones. Comillas auge. Mientras Rin pronunciaba sus palabras, Carrion volvió a desatar un poder mágico increíblemente aterrador. Sus magículas se agitaron. La voz del mundo en sus oídos proclamaba su desafío hacia el dominio de los señores demonio y las habilidades supremas. Continuará. Capítulo 326, Tual. Una vez, 2 veces, docenas de veces, cientos de veces. Finalmente, bajo la mirada aprobatoria de Rin, Carrion, cuyo aspecto había cambiado drásticamente, salió del pilar de Magícules. El físico del hombre era aún más robusto y poderoso, con una melena de pelo largo, similar a la de un león, que le caía por detrás de la cabeza. Tenía el pecho descubierto y la piel surcada por dibujos carmesí que formaban un extraño diseño. A primera vista, guardaba un parecido de 7 u 8 décimas partes con los hechizos de comando. Comillas, gracias por tu amabilidad, Rin.
Carrion se arrodilló sobre una rodilla, con la mano apoyada en la pierna levantada, inclinando la cabeza ante su generoso y benevolente señor. Carroña. Raza, rey bestia dios bestia. Magícules. 2,8 millones de EP, dominio del señor demonio. Habilidades definitivas, señor de la guerra, Set, nivel medio, señor del inframundo, Osiris, nivel medio. Habilidades especiales, solidificación de magícules, escudo eterno, hechizos de comando, transformación de dios bestia. Comillas doble habilidad definitiva. Rin se percató de las habilidades definitivas que Carrion había obtenido. Set y Osiris, personajes de la Eneada de la mitología egipcia, fueron clasificados como habilidades definitivas de nivel medio en el sistema de clasificación. Sin embargo, a diferencia de las habilidades definitivas duales de Ogerpon, las habilidades definitivas duales de Carrion eran realmente solo habilidades definitivas duales. Esto se hizo evidente por el cambio en sus magículas. Tras el despertar de Ogerpon, sus magícules alcanzaron los 8 millones, acercándose ya al dominio de la calamidad. En cambio, Carrion ni siquiera había llegado a los 3 millones. Las magículas de la primera presagiaban su futuro ascenso. Izanagi e Izanami fueron meras transiciones temporales. Por el contrario, el desarrollo de Carrion en habilidades definitivas prácticamente había llegado a su límite, y lograr nuevos avances sería difícil. Inesperado, pero razonable. A Rin no le sorprendió especialmente la situación de Carrion. Más bien, la posición de Carrion en el mundo cardenalicio probablemente se encontraba justo en este nivel. Las habilidades definitivas duales de nivel medio podían competir, más o menos, con una habilidad definitiva estándar de nivel alto, pero las probabilidades de victoria eran escasas. Si se enfrentara a las 7 virtudes o a los 7 pecados capitales, sería completamente superado. Así pues, la fuerza de Carrion, entre las potencias del mundo cardinal, probablemente lo situaba entre los 50 mejores, pero entrar en el top 20 sería imposible. Acabas de despertar, así que aún no puedes controlar completamente este poder, necesitas tiempo para acostumbrarte a él. Rin dijo, quédense en el reino bestia de Eurazania por ahora. Cuando llegue el momento, ustedes y Frey anunciarán su lealtad a mi nación monstruosa. Comillas sí. Carrion no puso ninguna objeción. Más bien, la consideración de Rin lo abrumó. En ese momento, Carrion finalmente comprendió por qué Frey tenía a Rin en tan alta estima. Él no trataba a sus subordinados como herramientas, a todos los trataba como compañeros. Aunque existía una jerarquía, no era rígida, gobernaba con gracia y autoridad, sin dar a nadie motivo para criticarlo. Frey, tú también quédate. Rin dijo, explícale a Carrion los asuntos internos de la nación monstruo. En cuanto a tus 3 cazadores de bestias y la raza de los hombres bestia. Se quedarán conmigo por ahora. Dado que Carrion ya se había convertido en dependiente de Rin, entonces sus subordinados naturalmente también se convirtieron en dependientes de Rin. La nación monstruo no era un sistema feudal. No existía una regla tan absurda como el vasallo de mi vasallo no es mi vasallo. Rin, Carroña es mía, el reino bestia de Eurazania es mío, todos los que lo habitan son míos, todo es mío. Esta era la regla de la nación monstruo. Un sistema centralizado, todo se regía por la voluntad de Rin. Comillas, este es su honor. Poder interactuar con Rin era una inmensa fortuna. Carrion estaba encantado y no podía negarse. Además, si Rin le tomaba cariño a Alvis y Sofia, Carrion ya no tendría que preocuparse por su futuro. Ganarse el favor de Rin era más importante que cualquier otra cosa. Mocoso, tu actuación de hace un momento no estuvo mal. Después de que Rin se marchara, Frey miró a Carrion y bromeó, mis esfuerzos no fueron en vano. Comillas TSK. Carrion miró a su alrededor, confirmando que Rin realmente se había marchado, frunció los labios. Comillas ¿qué? Frey entrecerró los ojos mirando a Carrion. Comillas despertaste y ahora tus alas se han endurecido. Eso no es lo que quise decir. Sinceramente, Carrion no podía ni levantar la cabeza delante de Frey. Le debía demasiado, no podía comportarse como un arrogante. Comillas enfurruñarse, así es como los hombres bestia tratan a sus benefactores. Tú, ahora estás siendo irracional. Carrion parecía indignado. Comillas ¿qué quieres que haga? Lo haré, ¿de acuerdo? Estar encadenado por la gratitud era frustrante. Pero Carrion simplemente no podía hacer nada contra Frey. Comillas así me gusta más. Frey asintió satisfecho ante la concesión de Carrion. Mi petición es sencilla.
De ahora en adelante, la raza de las arpías y la raza de los hombres bestia formarán una alianza. Tú y yo avanzaremos y nos retiraremos juntos. Comillas. Carrion se rascó la cabeza, algo confundido. Comillas, ¿no estamos ya del mismo lado? Comillas, estúpido. Frey le dirigió una mirada de desdén. Comillas, ¿no te das cuenta de lo feroz que es la competencia interna en la nación monstruo? No te confíes solo porque hayas despertado. Comillas, tu fuerza no significa nada para las verdaderas potencias de la nación monstruo. En ese momento, Frey miró a Carrion con curiosidad. Por cierto, ¿cuáles son tus habilidades definitivas? Set, señor de la guerra, y Osiris, señor del inframundo. Comillas, esperar. La expresión de Frey era de incredulidad. Comillas, ¿tienes dos habilidades definitivas? Sí, ¿y qué? Frey sintió una punzada repentina de amargura. ¿Por qué? Porque este grandulón podía tener dos habilidades definitivas, mientras que ella solo tenía una. Comillas, de nivel inferior. En la nación monstruo, las habilidades definitivas se clasificaron de la siguiente manera. Inferior, medio, superior, virtud, pecado, pico e irregular. No, de nivel medio. Comillas, ambos. Ambos. Carrion observó a Frey agarrándose el pecho, con el rostro inexpresivo mientras cuestionaba sus decisiones de vida, que hasta entonces habían sido muy acertadas. Sintió una extraña sensación de satisfacción que brotaba desde lo más profundo de su ser. Comillas, de ninguna manera. Comillas, ¿será que mi suerte no es tan mala después de todo? Carrion dijo esto, pero la comisura curvada de sus labios lo delató. Hijo de puta. Frey no pudo evitar maldecir. Tenía muchísimas ganas de pegarle ahora mismo. Pero con dos habilidades definitivas, y solo una pequeña diferencia en Magicules, además de alguna habilidad especial que él podría haber heredado y que ella no tenía. Dime cuáles son los efectos de tus habilidades definitivas. Oh, está bien. Carrion no tenía intención de ocultarle nada a Frey al respecto. Continuará. Capítulo 327-328, ¿el concepto de más de 100 millones de Magiculas? Señor de la guerra, Set, su habilidad consiste en absorber vitalidad y nutrientes del mundo exterior. En pocas palabras, esta habilidad definitiva tenía cierta conexión con el otro título de Set, el de Dios del desierto. Por donde quiera que pasaba, la tierra se marchitaba, toda la vida se desvanecía, dejando tras de sí solo un desierto estéril. No solo eso, cualquiera que luchara contra Carrion vería como su espíritu, resistencia y Magicules se agotaban rápidamente, para luego ser absorbidos por Carrion. Aún más aterrador, Set podía reducir permanentemente las Magicules de un oponente. Sí, de forma permanente. No solo dañaba los puntos de vida, dañaba los puntos de vida máximos. Y esta habilidad suprema podría incluso aplicarse indirectamente a través de otros. Por ejemplo, si me uno a ti, tus ataques también tendrán el efecto de saqueo de Señor de la Guerra. Sin duda, el poder de Set, Señor de la Guerra, como habilidad definitiva, era extremadamente potente. Enfoque en un solo objetivo, mejoras de equipo, resistencia ignorada, saqueo forzoso del potencial. Por supuesto, el potencial arrebatado no aumentaría directamente la fuerza de Carrion. De lo contrario, no sería una habilidad definitiva de nivel medio, sino una habilidad definitiva de nivel superior o incluso super superior. Una habilidad definitiva muy potente. Frey habló con sinceridad. Teniendo en cuenta tu estilo de combate, ya puedo ver lo desesperados que estarán tus oponentes. Este señor de la guerra por sí solo era suficientemente poderoso. Pero este tipo todavía tenía un segundo ultimate. Fue realmente exasperante. Comillas, ¿qué hay de la habilidad de tu otro ultimate? Frey preguntó, señor del inframundo, suena a nigromancia. No, en realidad no tiene nada que ver con la nigromancia. Carrion dijo, señor del inframundo, Osiris, su habilidad no es adecuada para el combate directo, pero me permite modificar el alma, ya sea la mía o la de otros. Comillas, modificación del alma. Frey no lo entendía del todo. Estaba especializada en dominios espaciales y su comprensión del nivel del alma era limitada. Sí. Carrion explicó, por ejemplo, yo solía ser un hombre bestia, y tú eres una arpía. Aunque muramos, nuestros cuerpos espirituales siguen apareciendo en nuestras formas vivas. Pero, a través del Señor del inframundo, puedo alterar las formas a nivel del alma, dijo Carrion, y eso, a su vez, afecta a nuestras formas de vida. En resumen, Señor del inframundo era algo similar a la técnica de todas las manos entre las 8 habilidades extraordinarias. Completar almas, modificar almas, sanar almas.
Y puesto que el alma cambiaba, el cuerpo recibía retroalimentación y evolucionaba en consecuencia. Con esta autoridad, incluso puedo fusionar los linajes de diferentes hombres bestia sin preocuparme por los efectos secundarios. Dado que modificaba el alma y no el cuerpo, no existía riesgo de rechazo o incompatibilidad. No solo eso. Carrion añadió, en cuanto a los hombres bestia creados por mi mano, mientras crezcan, puedo obtener una parte de los beneficios que se derivan de ellos. En otras palabras, a medida que aumentara el número de esos hombres bestia, el poder de Carrion se expandiría exponencialmente. Una para el combate, otra para el desarrollo. Frey admitió con envidia, pequeño bribón, realmente me estás restregando en la cara. Aún así, esto fue algo bueno. Cuanto más fuerte se volvía Carrion, más podía planificar ella en función de él. A partir de ahora, seguirás mis instrucciones. Está bien, está bien. Carrion podría ser mejor luchadora que Frey, pero en cuanto a inteligencia, tenía que admitir que ella era más astuta. Comillas ¿y qué es lo que te pone tan nerviosa de la nación monstruo? Comillas HMPH. Frey le dio entonces a Carrion una explicación general de las figuras más poderosas de alto nivel en la nación monstruo. En cuanto a dirigirse directamente al salón del señor demonio, sentía que era demasiado pronto. Al menos tenía que darle a Carrion una idea de quiénes eran las personas fuertes. De lo contrario, si él ofendiera a alguien sin querer, ella tendría un fuerte dolor de cabeza. El miembro de mayor rango de la nación monstruo, aparte de Rin, es su ayudante, Lord Violet. A ojos de Frey, Violet era algo completamente inclasificable. Violet es prácticamente la sombra de Rin, Sama. Normalmente no podías verla, pero siempre que la necesitabas, oías la voz de Violet. Era prácticamente como la voz del mundo. Incluso se podría decir que Rin era una jefa que no intervenía en nada. Violet se encargaba íntegramente de todos los asuntos internos, el despliegue de personal y la vigilancia mundial. Luego está el dios dragón de hielo y el dios dragón de la tormenta. Estos dos dioses dragón tenían un poder solo superado por el de Rin y estaban en un nivel completamente diferente en comparación con los demás subordinados. ¿Dios dragón? ¿Te refieres a? Carrion preguntó, comillas y el dios dragón de la tormenta, ese es el Veldora que conozco. Tu información está desactualizada. Frey respondió, un dios dragón es un ser que ha avanzado más allá de un dragón verdadero de la calamidad. Comillas avanzado. Sinceramente, incluso después de despertar como un verdadero señor demonio, Carrion seguía teniendo un conocimiento superficial de los verdaderos dragones de la calamidad. Más de 1 millón de magicules te colocan en el dominio del señor demonio. Más de 10 millones entran en el dominio de la calamidad. Frey dijo, Veldora y Belzard originalmente tenían más de 80 millones de magicules. 80 millones. Carrion se quedó sin palabras. Aunque utilizara sus habilidades definitivas, es posible que no pudiera hacerles ni un rasguño. La altísima calidad de las magícules de nivel calamidad era desesperante. Entonces un dios dragón sería. Más de 100 millones, ese es el dominio de Dios. Frey admitió que no sabía mucho sobre el dominio divino, ella misma nunca había visto ese nivel de poder. Pero Rimuru lo sabía muy bien. Trago. Con solo escuchar esa cifra, a Carrion se le hizo un nudo en la garganta. ¿Tú? Carrion dijo, comillas ¿hablas en serio? ¿Quieres que compita por el reconocimiento con monstruos como ese? Incluso el orgulloso Rey León no pudo evitar sentir miedo. ¿Más de 100 millones de magicules y había dos dioses dragón? ¿Cómo se suponía que iban a luchar? Con sus cabezas. Los dos dioses dragón operan en un nivel completamente diferente al nuestro. No se entrometerán en nuestros asuntos. Finalmente, Frey le dio buenas noticias. A Belzard no le importan los asuntos internos del mundo cardenal. Su objetivo son otros universos. Otros universos. Ahora que era subordinado de Rin, Carrion también había aprendido parte de la verdad del mundo. Al igual que en otros mundos, la relación entre el mundo cardinal y el universo cardinal, y la esencia de las habilidades supremas. Los que realmente competirán con nosotros son los verdaderos señores demonio, igual que nosotros. Después de que Frey terminó, comenzó a enumerar las responsabilidades de los señores demonio dentro de la nación monstruosa. Ogerpon es bastante simple, una niña pequeña, como Milim, sin intrigas. Su papel es más de mascota que de ejecutiva. Así pues, Ogerpon era inofensivo, querido por todos y no representaba ninguna amenaza. Y luego está Rimuru, su fuerza supera con creces la tuya y la mía.
Con los 7 pecados capitales y las 7 virtudes, era evidente que tenía potencial para convertirse en una futura diosa dragón. Intentar competir con Rimuru era buscarse una paliza. Pero Rimuru es el gran sabio de la nación de los monstruos. Frey dijo, es como la jefa de los funcionarios públicos. Está muy ocupada con su trabajo y no tiene tiempo para inmiscuirse en los asuntos ajenos. En otras palabras, Rimuru era un oficinista diligente. Mientras sus subordinados no causaran problemas, les estaría infinitamente agradecida. El objetivo de Frey era conseguir un puesto de liderazgo clave bajo las órdenes de Rimuru. Y su objetivo no era otro que el cargo de ministra de Finanzas. Controlar el dinero significaba controlar el poder. Siempre que Rin necesitaba algo, tenía que preguntar, Frey, ¿el presupuesto es suficiente? En ese momento, ella podía sonreír y responder, los recursos son abundantes, y recibir elogios como un bien hecho, Frey. Tan solo imaginarlo llenaba a Frey de alegría. ¿Tú? ¿Comillas qué es? Carrion dijo, eso es un poco retorcido. ¿No era esta simplemente una mujer enamorada? ¿Qué pasó con el trabajo en equipo por la nación monstruo? Comillas estúpido. Frey le dio una palmada en la cabeza a Carrion. Comillas que sabes tú, por muy bueno que seas, si Rin, Sama no lo ve, no sirve de nada. En cuanto a ti, necesito que consigas un puesto de alto rango en el ejército. El talento de Carrion en el combate y la guerra era incuestionable. Comillas eso no es problema. Al oír que esa era su área de especialización, Carrion se animó de inmediato. No te confíes demasiado. Frey advirtió, hay más de 1 o 2 señores demonio verdaderos al acecho de las posiciones militares. Artoria, emperatriz de las nieves, Diablo, Carrera, Testarosa. Ninguno de ellos era fácil de tratar. Si querías hacerte un nombre, el campo de batalla era tu mejor opción. Con tu fuerza, podrías desafiar a Carrera. Los demás. Frey no era optimista sobre las posibilidades de Carrion. Especialmente Artoria, la emperatriz de las nieves y Diablo. Cada una tenía cerca de 10 millones de magícules. Los 2 primeros fueron manejables. Diablo, sin embargo, no parecía una buena persona en absoluto. Frey lo consideraba su mayor amenaza. Siseo. Al escuchar a Frey enumerar a los verdaderos señores demonio de la nación monstruosa como si fuera un menú, Carrion respiró hondo. Espera, ¿todas las personas que mencionaste son señores demonio despertados verdaderos? Sí. Frey podía comprender la sorpresa de Carrion. ¿Cuáles son los 10 grandes señores demonio? ¿Cuántos de ellos eran realmente despertados? ¿Y cuántos tenían habilidades definitivas? Comparados con la nación monstruo, los 10 grandes señores demonio eran una broma. Clayman. Un cadáver en exhibición. Frey, carroña. Lo siento, habían pasado media vida vagando y solo ahora encontraban a un verdadero gobernante. Tras una adición y una sustracción, solo quedaron 7 de los 10 grandes señores demonio. 7 contra 11. La ventaja era clara. Ya estoy deseando que llegue el día en que la nación monstruo aparezca oficialmente. Solo de pensar en los 10 grandes señores demonios siendo relegados al banquillo, Carrion no pudo evitar reírse. Aunque yo también lo espero con ilusión. Frey dijo, comillas, ¿no puedes dejar de interrumpirme? Oh. Carrion se disculpó obedientemente. Lo siento, continúa. Comillas HMPH. Recuerda, Artoria y la emperatriz de las nieves ya están aliadas conmigo. Frey continuó, si tienes problemas en el ejército, puedes pedirles ayuda. Por mi bien, seguro que te apoyarán a ti y a los hombres bestia. ¿Realmente has hecho mucho, Carrion se dio cuenta de que Frey no se había unido hacía mucho tiempo, pero ya había forjado vínculos muy fuertes. Comillas, ¿acaso este tipo de acumulación de poder no haría infeliz a Rin, Sama? A Rin, Sama no le importan esas cosas. Frey dijo, mientras se respeten las reglas, es una competencia sana. Es bueno para la comunidad de Monster Nation y bueno para nosotros. Está bien. Carrion pensó en la actitud de Rin. Como cabeza de familia, había ocasiones en las que era mejor no interferir personalmente. Finalmente, y lo más importante. Justeace. En la nación monstruo, de entre todas las personas a las que se podía ofender, Justeace no era una de ellas. Ella controlaba la reencarnación y los recursos del alma. Su estatus estaba fuera de toda duda. Comillas, así que aquella alma pura de antes fue refinada por ella. Carrion comprendió la cautela de Frey. Alguien con ese tipo de valor estratégico no podía ofenderse. Me alegra que lo entiendas.
Al ver que Carrion ya comprendía el funcionamiento interno de la nación monstruosa, Frey finalmente decidió que era hora de llevarlo al salón del señor demonio. Vamos, te llevaré a conocer a los miembros más importantes de la nación monstruosa. Dejando a un lado a Frey, que estaba incorporando a un nuevo recluta a la gran familia del Consejo del Señor Demonio. Mientras tanto, Rin, tras haber regresado con Belzard, también se preparaba para comenzar su tarea principal. Continuará. Capítulo 329, Descubriendo un nuevo mundo. ¿Cuál es la tarea principal? Por supuesto, era para descubrir nuevos mundos. El desarrollo en el mundo cardenal no experimentaría grandes perturbaciones a corto plazo. En opinión de Rin, la invasión del reino de Falmouth no era más que un grupo de mensajeros de almas. Con Artoria presente, Rin no tenía de qué preocuparse en absoluto. Esta oleada debería proporcionar al menos 5 espacios de despertar. 50.000 soldados humanos de élite. Con Artoria y Justeace trabajando juntas, la mayoría de los subordinados de Rin que estaban cerca de despertar podrían completar su transformación. Después de eso, también está el reino de las marionetas, del que se encarga la emperatriz de las nieves. La conquista del reino marioneta proporcionaría otra gran cantidad de almas. Aunque las almas de los monstruos eran de mucha menor calidad que las almas humanas, lo compensaban con su enorme cantidad. Rin estimó que esta campaña podría proporcionar al menos otros 5 espacios de despertar. En ese caso, serán 10 espacios de despertar. Teniendo esto en cuenta, Rin ya no necesitaba centrarse en la recolección de almas mientras buscaba nuevos mundos. Podía priorizar otras cosas. Algunos podrían pensar que continuar masacrando mundos miserables le permitiría reunir más almas. Pero el problema era que, si no había suficientes personas con potencial de despertar, ¿de qué servía acaparar una abundancia de energía del alma? Si no hay candidatos adecuados para despertar, entonces esas almas pierden todo sentido. Belzard ladeó la cabeza y preguntó con curiosidad, pero a nuestro nivel, no es difícil lograr nuevos avances. En su opinión, el mejor resultado que podría obtener Rin al explorar nuevos mundos sería cosechar vidas y obtener almas. Si tenía suerte, tal vez incluso regresaría con algunas habilidades únicas. Las ventajas de las habilidades únicas no eran en absoluto inferiores a las de las habilidades definitivas. Eran objetos de datos verdaderamente magníficos. No solo eso. A Rin se le ocurrió algo y añadió, quizás incluso podamos adquirir habilidades definitivas de los nuevos mundos. ¿Comillas adquirir habilidades definitivas? Belzard ya no pudo mantener la compostura. ¿Comillas te refieres a las habilidades definitivas? ¿En serio? Incluso después de convertirse en una diosa dragón, las habilidades definitivas seguían siendo increíblemente valiosas para ella. Cada habilidad definitiva representaba una parte de la soberanía mundial. Si se pudiera obtener ese tipo de poder. ¿Acaso eso no significaría que Rin podría ayudar a los monstruos a superar el límite de su alma y obtener una fuerza mucho mayor que su potencial? No es necesariamente imposible. Rin dijo, la clave está en si podemos encontrar un mundo adecuado. Había tantos mundos ahí fuera, las posibilidades eran infinitas. ¿Quién podría decir que Rin no encontraría un lugar donde se pudieran cosechar las habilidades definitivas? Interesante. Un mundo donde nacen las habilidades definitivas. Belzard se lamió los labios. Comillas, eso sí que es emocionante. No te decepcionaré. Al decir eso, Rin conectó su conciencia con Violet. Violet, comienza la búsqueda. Esta vez, el objetivo son las habilidades definitivas. Iniciando búsqueda. Violet se sincronizó con el dios del vacío de Rin y comenzó una nueva ronda de exploración del mundo. Con eso basta. Rin no tenía prisa, tenía tiempo de sobra y ninguna presión. Entre los villanos de Tensura, los únicos a los que Rin prestó verdadera atención fueron el señor demonio Felduai, Gui y Rudra, quien estaba controlado por Michael. Sin embargo, con la fuerza actual de Rin, combinada con su plan existente. Si pudiera capturar a la segunda hermana del dragón verdadero, el dragón abrasador, y traerla a su lado, liberándola de la manipulación y convirtiéndola en su aliada. Entonces, con 4 dioses dragón unidos, el mundo cardinal sería verdaderamente inigualable. Gui, Felduai, serían completamente irrelevantes. Rin podía tomarse su tiempo para adaptarse a su poder mientras criaba a sus subordinados. Al mismo tiempo, podía usar al dios del vacío para capturar y fusionar otros mundos, expandiendo así el territorio del mundo cardinal. El mundo de Konosuba fue solo el comienzo.
Rin no tenía previsto trasladar todo el mundo Konosuba al mundo cardinal. Un solo pasaje era suficiente. Una vez que los aventureros de Konosuba superaron la mazmorra, pudieron ir y venir libremente entre su mundo y el de Rin. En ese momento, ya sea que decidieran unirse a la nación monstruo y formar parte del pueblo de Rin, o simplemente podían explorar el patio trasero de Rin como quisieran, todo estaría bien. Aunque la gente de Konosuba estaba un poco desquiciada. Sus personalidades no eran malas, los individuos verdaderamente malvados eran escasos entre ellos. Por cierto, ¿has descubierto algún nuevo otro mundo últimamente? Belzard preguntó. Konosuba, sinceramente, es un poco difícil de describir. No es que le disgustara. La gente de Konosuba era bastante interesante. Aunque a menudo dejaban a Belzard sin palabras, constantemente le brindaban todo tipo de diversión, alegrando el corazón de esta distante diosa dragón de hielo. ¿Comillas Violeta? Rin no revisó en tiempo real, dejó el proceso de búsqueda completamente en manos de Violet. Número de mundos nuevos descubiertos, 3. Entre ellos, número de otros mundos, 2. Número de nuevos universos de ley, 1. Comillas 3, Ese era el poder del dios del vacío. No solo podía buscar mundos específicos, sino que también podía realizar búsquedas paralelas de diferentes objetivos. Por supuesto, la capacidad de procesamiento era limitada. Al igual que ahora, Violet había destinado el 50% de su capacidad de procesamiento a la búsqueda de mundos con el potencial de generar habilidades definitivas. De la mitad restante, el 25% se utilizó para buscar nuevos universos de ley que pudieran mejorar aún más las capacidades del dios del vacío. El último 25% se centró en explorar otros mundos. En tan solo unos días, Violet ya había descubierto varios objetivos viables. Comillas, ¿qué tipo de ellos son? Belzar se animó de inmediato y pidió detalles. Según las observaciones, el primer mundo contiene un gran número de dioses antiguos. Sus poderes son extremadamente fuertes. Sin embargo, este grupo de dioses no era como las deidades tradicionales que menospreciaban a los mortales. En cambio, descendieron al mundo inferior y establecieron una ciudad enorme en el reino mortal. Luego formaron familias, permitiendo a sus hijos entrar en mazmorras y explorarlas. Comillas Dan Machi. Comillas, ¿estás hablando de Dan Machi? Violet, lo que describes suena exactamente a Dan Machi. Rin rápidamente recuperó el recuerdo que Violet había compartido. Comillas, ¿realmente es Dan Machi? Comillas, Dan Machi. Tos. Rin dijo, es un mundo que he observado de forma casual antes. Conozco algunos detalles, pero no los pormenores. Solo tenía un conocimiento general de Dan Machi. Como la protagonista femenina con una figura increíblemente buena y un rostro infantil, el protagonista masculino siendo un conejo tímido de cabello blanco, una princesa rubia con espada, y cierta diosa con un atuendo muy revelador. Rin no lo había visto con detenimiento y no sabía mucho más. Continuará. Capítulo 330, Tres mundos. Parece bastante interesante. Belzard preguntó, comillas, ¿deberíamos conectarlo con el mundo cardinal como Konosuba? Aunque calificó a Konosuba como un ejemplo abstracto en palabras, la reacción de Belzard demostró claramente su gran interés por otros mundos similares. Tras pasar un tiempo prolongado con Rin, Belzard había desarrollado nuevas formas de interactuar con la gente. Para los fuertes, el dragón de hielo ataca con toda su fuerza. A los débiles. Comillas, yo, Belzard, aunque sea un personaje cómico, debo ser el más gracioso de todos. Este fue el desarrollo del dragón de hielo, perfeccionado por el mundo de Konosuba. Ah, claro, dijiste que hay una mazmorra allí, ¿verdad? Belzard dijo, comillas, ¿no existe ya un medio prefabricado? Conectarlos debería ser muy sencillo, ¿verdad? No. Rin no tenía intención de interferir precipitadamente en el mundo de Dan Machi. Dejemos ese mundo de lado por ahora. Comillas, ¿por qué? Belzard parecía desconcertado. Si te preocupan los dioses, déjame encargarme a mí. Mientras decía eso, Belzard se lamió los labios, desprendiendo el aire de una cazadora que acecha a su presa. Oh. A Rin no le preocupaban los dioses de allí. Alguien como Belzard sería una existencia al nivel de un dios creador sin importar en qué universo fuera ubicada. No importa cuán alto sea el rango divino en el mundo de Dan Machi. Si Belzard fuese allí. Puede que no sea invencible, pero su rango divino sin duda estaría entre los de los dioses de más alto nivel. Y si Belzard era así, Rin lo sería aún más.
La razón por la que Rin pospuso la exploración del mundo de Danmachi fue porque el método de conexión para Konosuba todavía estaba en fase experimental y tenía muchos fallos. No sería prudente apresurarse a traer el otro mundo de Danmachi al mundo cardinal. Creo en tu fuerza, Belzar. Pero debemos ir paso a paso. Rin dijo, Danmachi y Konosuba son similares en naturaleza, y el método para introducirlos también se superpone. Está bien. Belzard lo entendió, miró a Violet y preguntó, comillas, ¿y qué hay de las otras dos? En el segundo mundo, detecté muchas leyes completamente nuevas. Allí solo existe un universo, y el tiempo es extremadamente estable, no pueden surgir líneas temporales paralelas. En este mundo existen individuos poderosos conocidos como dioses mágicos. Según mis observaciones, su poder promedio es aproximadamente equivalente al del dragón de la tormenta. Violet añadió, puede que el más fuerte de ellos sea incluso más fuerte que tú, Belzar. Comillas, cuánta gente fuerte. Belzar estaba encantada. Sentía que podía lanzarse a ese mundo ahora mismo y luchar contra esos supuestos dioses mágicos. Suena como. Cuanto más escuchaba Rin, más familiar le sonaba. Comillas, un cierto índice mágico. El mundo mágico del índice. Un único universo. Los dioses mágicos eran como seres enjaulados. Podían modificar libremente las reglas del universo, incluso reiniciarlo. Cada uno de ellos poseía el poder de crear y destruir mundos. Sin embargo, este grupo de dioses mágicos había experimentado innumerables ciclos y ahora estaban tan aburridos que se encontraban al borde del colapso. Rin. Al oír hablar de tanta gente fuerte, Belzar se aferró inconscientemente al brazo de Rin, sacudiéndolo mientras se quejaba, quiero ir a ver este mundo, puedo. Al ser abrazado y recibir lamentos de una mujer hermosa como Belzard, Rin admitió que era débil ante eso. Por seguridad, es mejor probarlo primero. Rin dijo, una vez que estemos seguros de que no hay ningún peligro que ponga en riesgo tu vida, entonces podrás ir tú mismo. Comillas, ningún problema. Al escuchar la respuesta de Rin, el rostro de Belzard se iluminó con una sonrisa radiante. Comillas, vos lo sabía, mi Rin es la mejor hermana mayor. Y así, hubo otra ronda de besos, abrazos y caricias para recargar las energías de Rin. Solo entonces Belzard lo soltó. Su apego constante hizo que Rin lo disfrutara y a la vez se sintiera indefensa. Más tarde, te abriré un pasaje al índice mágico. Pero no actúes impulsivamente. Primero, envía una conciencia paralela para tantear el terreno, ¿entiendes? Con poner a prueba, Rin se refería a crear una conciencia paralela y luego infiltrarse en Acertain Magical Index, tal como lo hizo en el mundo de Type Moon. No estaba seguro de cuán poderosos eran exactamente los dioses mágicos, pero definitivamente estaban al menos al nivel de un solo universo. Para garantizar la seguridad de Belzard, fue necesario enviar un avatar que portaba una parte de su poder para medir la verdadera magnitud del poder de los dioses mágicos. Comillas, ningún problema. Belzar siempre estaba preparada, elevando su estado mental al máximo. En cuanto rindiera la orden, arrojaría una pila de conciencias paralelas a través del pasaje. Rin no supo qué decir ante eso, así que solo pudo volverse y preguntarle a Violet, Violet, ¿qué pasa con el otro mundo que queda? Danmachi era un mundo paralelo, Acertain Magical Index era un universo de concepto nuevo. El último mundo también era otro mundo. Según mis observaciones, la fuerza general de este otro mundo no es alta, se sitúa entre un mundo del caos de nivel bajo y un mundo del caos de nivel medio. Violet dijo, el más fuerte de ese mundo, si fuera colocado en el mundo cardenal, estaría más o menos a la par con un monstruo que acaba de entrar en el rango especial A. Comillas, rango A especial. Comillas, ¿ese es el más fuerte? Al oír esto, Belzard perdió el interés al instante. ¡Qué mundo tan débil! Ni siquiera quería poner un pie en un mundo de tan bajo nivel. En efecto, es un poco flojo. Pero a Rin no le importó. Su transformación en dependiente podría, inherentemente, romper las reglas del mundo, permitiendo que un alma demuestre plenamente su potencial. Al igual que Artoria y Justeace, ambos provenían de mundos débiles. Pero, ¿podría decirse que su potencial era inferior al de los monstruos del mundo cardinal? Lejos de ser inferiores, incluso los superaban con creces. Por eso Rin aún tenía esperanzas puestas en el tercer mundo. Le pidió a Violet que continuara con el informe. Este mundo es similar al universo cardinal. Otro mundo, cielo cósmico estrellado, transmigración, llegada. Según las lecturas, es evidente que las reglas del mundo han sido modificadas. Para que lo entiendas, Rin,
Dijo Violet, es como traer un personaje de videojuego y transmigrar a otro mundo. Comillas o. Comillas, así que ese es el escenario. Rin pensó en las novelas web sobre transmigración que había leído antes. Realmente existían ese tipo de historias. De repente, Rin pensó en algo importante. Hablando de eso, ya hemos probado la conexión del canal. Este otro método, podemos aprovechar esta oportunidad para probarlo. El otro método al que se refería Rin consistía en trasladar todo el otro mundo al lado opuesto del mundo cardinal. Luego, utilizando la autoridad de modificación mundial, conviértelo en un continente independiente y haz que descienda cerca del mundo cardinal. Continuará. Capítulo 331, el universo cardinal es solo una capa protectora. Sin embargo, para ello, Rin tendría que asumir algunos riesgos. A diferencia de simplemente mantener un paso y adquirir leyes mediante la infiltración, reubicar directamente un continente conduciría inevitablemente a su plena integración con el mundo cardinal. En otras palabras, la voz del mundo incorporaría a todo el continente a su sistema de reglas existente. Como resultado, aquellos invocados podrían no sentir nada al principio, pero con la matanza continua o la acumulación de méritos, las magículas del mundo cardinal eventualmente comenzarían a fluir hacia ese lado, elevando el nivel del nuevo continente. Habilidades comunes, habilidades intrínsecas, habilidades adicionales, habilidades únicas, habilidades definitivas y habilidades especiales. Estos sistemas de poder pertenecientes al mundo cardinal aparecerían gradualmente en el nuevo continente con el paso del tiempo. En el peor de los casos, incluso podrían nacer nuevos señores demonio verdaderos. Violet, ¿no se puede controlar por completo? No. Rin negó con la cabeza y dijo, el poder de la voz del mundo se divide en activo y pasivo. En este caso, cuando una entidad externa entra en el mundo cardinal, la voz del mundo la integrará pasivamente. Ni siquiera Violet puede interferir en este proceso. Los cambios internos son como los que se producen en el cerebro y el cuerpo de una persona. Puedes controlar tu cuerpo para que haga muchas cosas, pero no puedes controlar el flujo sanguíneo, las respuestas endocrinas ni el sistema inmunológico. Por eso el mundo cardinal necesita señores demonio y monstruos. En el mundo cardinal, el papel que desempeñan los monstruos es exactamente el del sistema inmunitario regido por la voz del mundo. Si bien los señores demonio protegen el núcleo del mundo, el mundo cardinal, también sirven para eliminar las existencias que dañarían el ecosistema. Establecer un pasaje entre el mundo de Konosuba y el mundo cardinal es como tomar un tónico. Pero invocar directamente a un continente se parece mucho más a un trasplante de órganos. La introducción de nuevas funciones irá inevitablemente acompañada de derramamiento de sangre. Lo que Violet controla es la iniciativa subjetiva de esta persona. Ella puede optar por tomar tónicos o someterse a una cirugía. En cuanto al resultado, dependerá de Rin, así como de los señores demonio locales y de los individuos poderosos de diversas naciones, y de cómo respondan. Con semejante fallo, ¿aún queremos continuar? Belzar no lo entendía. Podía comprender la preocupación de Rin. No tenían miedo, solo estaban un poco preocupados. Era como si las moscas no pudieran hacer daño a las personas, pero sí podían causarles asco. Esta es la desventaja de que Cardinal World sea la fundación. En ese momento, Rin controlaba realmente solo dos mundos, el universo del vacío y el mundo cardinal dentro del universo cardinal. Sí, solo el mundo cardinal, no todo el universo cardinal. El mundo creado por el Rey Dragón Estelar aún no pertenecía por completo a Rin. Aunque decir esto podría ser injusto para el Gran Hermano. Belzard aconsejó, pero si este mundo realmente termina arrastrándote hacia abajo, cuando llegue el momento de abandonarlo, no lo dudes. Aún no hemos llegado a ese punto. Rin sonrió con amargura. Le sorprendía sinceramente la determinación de Belzard. Como debería decirlo. Rin apoyó la idea de Violet de reemplazar por completo la voz del mundo. Controlar la voz del mundo equivalía a obtener soberanía sobre el mundo cardinal. Pero eso fue todo. Para todo el universo cardinal, sin importar cuántas leyes nuevas adquiriera Rin de otros mundos, no obtendría mucho beneficio. El universo cardinal, para nosotros en este momento, sigue siendo el mejor paraguas protector. La verdadera base de Rin siempre había sido el universo del vacío. El potencial del universo vacío era indiscutiblemente superior al del universo cardinal. Eso era indiscutible. Sin embargo, el universo vacío había nacido hacía poco tiempo y, en términos de escala, no podía compararse con el universo cardinal.
Para decirlo de forma sencilla en términos de datos. Al principio, el Rey Dragón Estelar utilizó 100 unidades de autoridad para crear el mundo, eso sí que era calidad. Luego, pasaron incontables años. Este grupo de autoridades evolucionó y se dividió por sí mismo, lo que provocó que tanto el reino material como el espiritual se expandieran continuamente, formando el actual universo cardinal. Eso era cantidad. Así como el universo es vasto, muchas de sus partes se repiten. En lo que respecta a la singularidad, en definitiva, es solo eso. El origen al comienzo de la creación y el origen durante la era del gran universo no sufrieron cambios en términos de cantidad. Sin embargo, gracias a la aparición de Rin, el universo cardinal acogió nuevas reglas, lo que le permitió experimentar una transformación cualitativa. Tras incontables años, se produjo un nuevo cambio cualitativo. Según los cálculos de Violet, en realidad nos resulta imposible controlar por completo el universo cardinal. Lo único que Rin podía hacer era dominar el mundo cardinal a través de la voz del mundo, convirtiendo este centro mundial, el origen de las leyes y los conceptos, en suyo. De esta forma, Rin sería como un director de juego, capaz de controlar remotamente todo el universo a través del mundo cardinal. En comparación, mi universo vacío es en realidad superior al universo cardinal en términos de esencia primordial. El universo vacío en sí mismo fue copiado del universo cardinal. Desde el principio, su calidad estuvo completamente igualada. Sin embargo, con la posterior introducción por parte de Rin de nuevas reglas procedentes de Konosuba, Type, Moon, Soulland y otros universos, la esencia primordial del universo vacío ya había superado a la del universo cardinal. No había otra manera, el proceso de importación de nuevas leyes era el mismo. El universo vacío era como un lienzo en blanco, capaz de engullirlos enteros. Pero el universo cardinal necesitaba digerirlos y absorberlos a través del estómago del mundo cardinal. Solo entonces los conceptos recién adquiridos podrían transportarse como nutrientes a diferentes partes del universo. El universo vacío actual, comparado con el universo cardinal, es como una gota de agua comparada con un vasto océano. Lo que sucede es que los elementos contenidos en esta gota de agua son exactamente los mismos que los del océano. La diferencia de volumen entre un universo naciente y uno maduro es así de enorme, por lo que no hay nada extraño en ello. ¿Qué es más importante, el cambio cualitativo o el cambio cuantitativo? Si Rin tuviera que responder, elegiría la primera opción. Esto es similar a la diferencia entre las magículas del dominio del señor demonio y las magículas del dominio de la calamidad. Cuando dos universos colisionan, el que tenga menos esencia original será sin duda devorado. La razón por la que el universo cardinal es nuestro paraguas, dijo Rin con una sonrisa, es porque si nos encontramos con un enemigo al que no podemos vencer, simplemente podemos abandonar el universo cardinal y escapar con el mundo cardinal. Dado que Belzard estaba completamente de su lado, ya no tenía que ser cauteloso al hablar de escapar. Esta fue también la razón por la que Rin se mostraba reacio a renunciar al universo cardinal. No había nada que hacer, el legado del Rey Dragón Estelar era demasiado útil. Era como un escudo protector, una coraza enorme. Si realmente se encontrara con un enemigo poderoso como el divino y profundo Gran Venerable, Rin podría evacuar antes de que el oponente destruyera el universo cardinal. Por otro lado, si el universo del vacío se fusionara con el mundo cardinal antes de tiempo, tendría que correr un riesgo enorme, permitiendo que el enemigo rastreara el universo del vacío a través del mundo cardinal, dañando así los cimientos de Rin. Continuará. Capítulo 332, El poder de un dragón. Además de eso, hay una cosa más, y es la más importante. Rin dijo, pase lo que pase, el límite potencial del universo cardinal es finito. En efecto. Belzard lo entendió perfectamente. El plan de creación del dragón rey estelar no se había implementado con suficiente profundidad. Para poner un ejemplo, fue como colocar los cimientos y construir una casa. La introducción de nuevas leyes por parte de Rin no fortalecía el universo cardinal en sí. En el mejor de los casos, era como añadir adornos lujosos a la estructura existente. Pero todos sabían que, por muy extravagantes que fueran las decoraciones, no podían evitar que una casa envejeciera ni que sus cimientos se deterioraran. El universo cardinal era el mismo. Su crecimiento tenía un límite, incluso si se perfeccionara su calidad, eso no significaba que su cantidad continuaría expandiéndose. Así que el universo cardenal del Gran Hermano. Belzard preguntó, comillas, ¿era realmente un campo de pruebas que preparaste específicamente para el desarrollo del universo del vacío? Así es. Rin asintió,
Si se pueden introducir nuevas reglas y qué efectos producen tras su introducción. Primero tuvo que probarlo en el mundo cardenal. Si funcionaba, lo replicaría en el universo del vacío. Por otro lado, si algo salía mal, Rin podría eliminar el peligro con antelación, dañando únicamente al universo cardinal. Comillas entonces, ¿cuándo planeas presentar este mundo? Después de que regreses del universo del índice mágico prohibido. En términos de poder, entre los tres mundos recién descubiertos, el universo de Acertain Magical Index era sin duda el más fuerte y peligroso. Belzar quería ir allí y armar un alboroto. Rin no tenía ningún motivo para detenerla. Pero eso no significaba que él fuera a ir con ella. Comillas está bien. Belzar sonrió, comillas entonces ya verás cómo hago explotar a esos dioses mágicos de otro mundo. Se acabó el tiempo. En ese momento, Rin recibió un mensaje de Violet informándole de que el dios del vacío había sido analizado y podía ser activado en cualquier momento. Comillas Belzar. Comillas comprendido. Los movimientos de la chica eran increíblemente rápidos. Sin dudarlo, envió una pila, precisamente 12 conciencias paralelas. El tiempo transcurría. Los ojos de Belzar se iluminaron gradualmente, al percibir claramente que había presenciado algo emocionante. Pero poco después, se giró para mirar a Rin. Comillas ¿y qué tal te fue? Están todos muertos. Belzar sonrió, pero ya he comprendido en gran medida la fuerza de esos dioses mágicos. Ella admitió que los dioses mágicos eran poderosos. Aunque cada una de sus conciencias paralelas había alcanzado el reino del dios mágico, todavía existía una brecha notable en comparación con algunos de los dioses mágicos más poderosos. Pero esas eran solo conciencias paralelas. Si Belzard lo deseara, podría crear cientos o incluso miles de ellos, igual que su hermana. Comillas voy. Belzard estaba ansiosa por desafiar a un oponente fuerte y desatar el nuevo poder que había obtenido de Rin. Rin dijo, no te preocupes, si de verdad te encuentras en peligro, te sacaré de allí inmediatamente. Además, Rin tenía algo más que no había dicho en voz alta. Si los dioses mágicos del otro lado poseyeran la capacidad de rastrear a través de los universos, también se prepararían para reubicar el universo cardinal o incluso escapar con el mundo cardinal. Esto no fue cobardía. Fue una muestra de previsión. Rin, de verdad que mimas a Belzar. Violet había estado observando todo el tiempo y ahora suspiró lentamente, comentando, la tú de antes no habría corrido este tipo de riesgo tan fácilmente. Ah. Rin no lo negó. Dada su personalidad, permitir que Belzard explorara el mundo de Acertain Magical Index fue, sin duda, una decisión difícil. Esto fue una apuesta. Apostaba a que los dioses mágicos de cierto índice mágico no eran seres de nivel superior y que no podían rastrear a través de los reinos. Si ganaba, obtendría acceso a las reglas del mundo de Acertain Magical Index, lo que permitiría al dios del vacío volverse aún más fuerte. Pero si perdía, y los dioses mágicos percibían la presencia de una fuerza externa, entonces las consecuencias serían impredecibles. Pero aún así merece la pena intentarlo, ¿no crees? En lugar de decir que Rin mimó a Belzard hasta el punto de la indulgencia, utilizando parte del patrimonio familiar para apostar con ella, sería más preciso decir que Rin estaba dando un paso crucial al aprovechar la audacia de Belzard. Además, por lo que sé de Belzard, Rin dijo con impotencia, si algo saliera realmente mal, ella no me arrastraría con ella. Belzard no era el tipo de mujer egoísta que sacrificaría a los demás por sus propios deseos. Cada uno se responsabiliza de sus propios actos. Ella quería desafiar a los fuertes. Entonces, naturalmente, ella sufriría las consecuencias. Por supuesto, Rin no permitiría que Belzard resultara herido. En el peor de los casos, abandonaría el universo cardinal, esta cáscara. Mientras el mundo cardenal existiera, no importaba dónde terminaran. Era necesario aclararlo aquí. Una concha era solo una concha. Rin tuvo dos vidas, una en el universo del vacío y otra en el mundo cardenal. El mundo cardenal podría ser reubicado. Incluso sin el universo cardinal, Rin podría transferirlo al universo Konosuba o al universo Type, Moon. Mientras el núcleo permaneciera, la ubicación de la envoltura no importaba en absoluto. Con este tipo de retirada, prácticamente sin pérdidas. Si sigo sin ser capaz de intentarlo, Rin negó con la cabeza, entonces no sería digno de mi puesto. A Rin le faltaba la fortaleza de una persona. Lo entendió perfectamente. Pero Rin no era un guerrero desde el principio.
No tenía el coraje suficiente para lanzarse al ataque sin dudarlo. Afortunadamente, Rin estaba dispuesta a aprender y a cambiar. La cautela no estaba mal, pero la preocupación excesiva solo provocaría un mayor retroceso. Rin también estaba aprovechando la oportunidad que le brindaba Belzard para comprobar si podía superar sus propios límites mentales. Acabas de despertar, todavía te queda un largo camino por recorrer. Violet lo consoló, y siempre estaré contigo. Aunque Rin careciera de talento para el combate, mientras Violet le ayudara, Rin aún podría desatar toda su fuerza. Sí. Rin confiaba en Violet, por supuesto, le dijo, tú sigue buscando nuevos mundos. En cuanto a mí, para asegurarme de que no le pase nada a Belzard, creo que será mejor que me quede aquí y vigile las cosas. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.